En esta hermosa mañana damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y en primer lugar vamos a hacerlo en una actitud de oración. Y para ello les pido que cada uno de nosotros en su hogar incline su rostro y oremos al Señor en silencio mientras escuchamos un preludio. Ahora, puestos de pie para hacerlo con más entusiasmo, entonemos el himno número 30, que dice, solo a ti, Dios y Señor. Y cantemos gozosos, pensando que nuestro Dios es el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Permaneciendo de pie, escuchen lo que la palabra de nuestro Dios nos dice
en el Salmo 95. Dice la palabra de nuestro Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Les pido que ahora allí en su hogar inclinen sus rostros para que tengamos una oración de invocación. Padre, tu palabra que acabamos de leer nos dice: venid, cantad alegres a Dios, aclamémosle con cánticos. Y venimos delante de ti, Señor, con un corazón alegre, con un corazón agradecido, porque tú en este día has abierto tu mano y colmado de bendición a todo ser viviente, porque nos das la vida, porque nos permites como pueblo tuyo reunirnos para adorarte y alabarte. Te rogamos que recibas nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, Señor. Te rogamos que tu palabra la grabes en este día en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios en la advertencia que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta allí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, sigamos alabando con gozo a nuestro Dios. Ahora con el himno número 160, titulado De tal manera me amó. Y vamos a ser dirigidos en este canto por nuestros hermanos Rosario y Miguel Ángel Almanza. Crucificado por mí fue Jesús,
Abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21. Les pido que abran ustedes sus oídos y su corazón y pongan mucha atención, porque lo que voy a leer es palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y aunque ahorita estamos en muy diversos lugares, el versículo 1 de la palabra de nuestro Dios en los Salmos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por ello, hermanos, en este momento envío a nombre de la Iglesia Berit un muy cordial saludo, un abrazo a todos los que son miembros de nuestra iglesia y a los que no son miembros de nuestra iglesia también, los que cada 8 días nos acompañan en nuestro culto de alabanza y que viven no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes ciudades del país. Y sobre todo, hermanos, un saludo en el amor de Cristo a todos nuestros hermanos que en otros países se unen con nosotros para alabar a nuestro Dios. Ahora vamos a ser dirigidos en una oración congregacional por el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque nos permites contemplar pues tu grandeza, porque nos permites ver tu creación. Y nos damos cuenta que tú eres el Dios creador, el creador de los cielos y la tierra, al único quien merece la alabanza y la adoración. Somos tu pueblo. Hemos venido a glorificar, a exaltar tus excelencias,
porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en este día sea de acuerdo a tu divina voluntad. Reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas. Reconocemos pues que te ofendemos. Reconocemos que hacemos lo incorrecto delante de ti, Señor. Y nos acercamos delante de ti para rogarte tu perdón. Así de la misma manera, Señor, conoces nuestras necesidades. Conoces las necesidades pues, de tu pueblo, porque dice tu palabra que antes de que te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Y con esa confianza y con esa seguridad nos acercamos delante de ti para ponerte, para expresarte, Señor, nuestras preocupaciones por nuestras necesidades, sabiendo, Señor, que tú contestarás de acuerdo a tu divina voluntad. Pero queremos rogarte, queremos ponerte pues en tus manos, por toda tu iglesia, por todo tu pueblo, quienes escuchan tu palabra. Queremos rogarte que tú te manifiestes y que tú obres en la vida de cada uno de ellos, Señor. Señor, seguimos pidiendo que tú sigas protegiendo, guardando a tu iglesia de las acechanzas del enemigo. Sabemos que el enemigo nunca descansa, nunca duerme. Él está haciendo todo lo posible para deshacer pues tu iglesia, pues tu obra, Señor. Pero también tenemos la plena seguridad que tú estás con tu pueblo. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos guardas, que tú nos protejas, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Esperando que todo lo que estamos haciendo pues en este día sea de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una parte de nuestro culto es el momento en que con gratitud entregamos a Dios nuestras ofrendas. Les invito para que escuchen la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 9:6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y normalmente en el culto uno de los diáconos ora en el momento de levantar las ofrendas. El día de hoy les invito para que todos cantemos el himno 445, cuya letra es una oración. Y vamos a cantarlo como una oración de parte de cada uno de nosotros. Pongamos atención a la siguiente participación musical cuya letra tiene que ver con el sermón de esta mañana.
Hermanos, dentro de nuestro culto de alabanza y adoración, una de las formas en que Dios habla a nuestros corazones es por medio de su palabra. Y por ello les invito para que pongan ahora mucha atención a la predicación de esta mañana que se titula La justificación, basada en Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 11 y que está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Continuamos con nuestro sermón, el Ordo Salutis, o el orden de nuestra salvación. Hace 8 días, el tema que abordamos fue la conversión. La primera señal del nuevo nacimiento es la fe en el alma de un creyente. Es la fe de un alma de un creyente. Es la fe salvadora. Es una fe que le cree a Cristo, que abraza al Señor de manera amorosa, que persevera en medio de las aflicciones hasta el fin y que se deleita todo lo bueno y lo santo. Esta clave de la fe salvadora es un regalo celestial concedido por el Espíritu Santo. De esta manera, nadie puede jactarse de nada que no sea la gracia de Dios. La fe y el arrepentimiento son los dos lados de la moneda de la conversión, donde la fe es positiva en el sentido de que abraza a Dios. El arrepentimiento es negativo porque se aparta del pecado. El que se arrepiente de verdad siente el dolor y vergüenza por el pecado. Confiesa su iniquidad. Reforma su vida a nivel interno y externo y está motivada por la contemplación de la bondad de Dios revelada en el Evangelio. Hoy, en esta mañana, abordaremos el tema de la justificación. Ya habíamos hablado sobre la elección, la predestinación. Hablamos también sobre el llamamiento eficaz. Hablamos sobre la regeneración. Hace 8 días hablamos sobre la conversión. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar sobre la justificación. Cuando hablamos de la salvación, sabemos que se lleva a cabo en una serie de pasos, etapas, facetas y aspectos. Cada uno de ellos es parte de nuestra salvación. Y cuando estudiamos cada uno de ellos por separado, eso nos ayuda a entender en su totalidad la grande obra de la gracia por la cual Dios nos hace su pueblo. Algunos de los pasos son tan importantes que el pueblo de Dios, que el creyente tiene que conocer, porque son importantes los pasos, los otros pasos.
Uno de ellos es la justificación, de que la Biblia habla mucho en cuanto a nuestra salvación. La misma palabra salvación hace referencia al acto de rescatar a alguien de una situación que no se puede salvarse o ayudarse a sí mismo. Absolutamente nada. Está totalmente incapacitado para lograr, efectuar o transmitir o tramitar o aún ayudar en un rescate que tiene que ser ejecutado por completo por otro. La impotencia, inhabilidad, incompetencia del que es salvado resaltan con esta palabra tanto el poder, eficacia, como la soberanía del Salvador. La palabra redención se refiere a que se ha pagado el precio para poseer lo redimido. Casi siempre se refería al precio de comprar la libertad de un esclavo. En el Evangelio de San Juan, Jesús había dicho en su Evangelio, si Él nos libertare, dice, seremos verdaderamente libres. Es decir, ya que Jesús ya pagó por ellos para estar fuera de la esclavitud del pecado, lo que tenemos que hacer es tener cuidado para no entrar en ello de nuevo, sino lo que tenemos que seguir es seguir siendo libres. Y la manera de ser libres es a través de Jesucristo. Conocemos como los redimidos, es conocernos como que fuimos comprados por precio. Estos conceptos nos dan el contexto para entender la justificación. El apóstol Pablo hace lo mismo en la carta a los Romanos, en el libro de Romanos 8:30, que dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. En este libro de Romanos 8:30, el apóstol Pablo nos da el bosquejo que llamamos el Ordo Salutis, que nos hace ver que la salvación es un proceso completo. Sin embargo, dentro de este Ordo Salutis, que nos hace notar el proceso completo, entero, en su totalidad, resalta también otro aspecto que nos llama la atención especial. Este aspecto es la justificación. En las cartas del apóstol Pablo, la justificación pone una atención muy especial. La justificación es más notable en las cartas a los Gálatas y en otras partes de la misma carta a los Romanos. En el caso de Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la doctrina bíblica de la justificación es lo que condujo a los grandes reformadores del siglo XVI a desafiar las doctrinas del sistema papal. Los reformadores fueron expulsados de la iglesia gobernada por el Papa. Cuando los reformadores estudiaron minuciosamente la doctrina de la justificación,
afectó la formulación de todas las doctrinas de la salvación y en todos los puntos la formulación de todas las doctrinas de la salvación y en todos los otros fundamentales de una teología bíblica. Muy relacionada con ello es la doctrina del valor y eficacia del sacrificio de Cristo. El concepto del hombre y su pecado se debe desarrollarse junto con la idea de la justificación o viceversa. Nuestra doctrina de la justificación realmente nos da una esperanza. En el mes de octubre ponemos nuestra atención al concepto de la justificación por la fe. Casi todas las iglesias reformadas abordamos tema de la justificación. Pero este concepto fue y es lema de la reforma religiosa del siglo XVI hasta el día de hoy. Aunque nosotros escuchamos esta doctrina cada octubre, no es garantía de que la entendamos correctamente. Hay factores culturales y personales que hacen difícil la comprensión de esta doctrina. Muchas veces se usa la justificación en la publicidad. Por ejemplo, en nuestra conversión diario, seguramente estorba el correcto entendimiento del concepto de la justificación. El uso más frecuentemente del concepto y de la palabra en nuestra cultura es el de dar las razones o motivos que puedan vindicar cierta actitud anterior. Muchas veces exponemos las razones por haber faltado al trabajo o a la escuela, a la iglesia, y luego se dice que sí estamos justificados. Así, estamos justificados por no entregar a tiempo el trabajo o por no hacer los pagos a tiempo o si llegamos tarde a hacer trabajo. Junto con este uso hablamos de justificarse. Decimos muchas veces, fulano de tal se justificó. En este uso de la palabra hace parecer que la justificación es algo que la persona misma puede hacer. Esto está completamente distinto a la idea bíblica de la justificación. En la Biblia, el hombre puede ser justificado, o puede justificarse a sí mismo. La razón es que la justificación no es algo que el ser humano puede hacer, y menos hacerlo para sí mismo. Vemos claramente lo que dice el libro de Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que entender el único que puede justificar al ser humano es Dios mismo. En el versículo 1, el primer gran beneficio de que se gozan aquellos de nosotros es que hemos sido justificados por la fe. Es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ha terminado la guerra. Han cesado las hostilidades. Por medio de la obra de Cristo han quitado todas las causas de enemistades entre nuestras almas y Dios. Hemos sido cambiados de enemigos a amigos por un milagro de la gracia. Cristo murió por nosotros los pecadores, los que no son ni buenos ni justos. Nosotros somos justificados, no por ser buenos, sino como justos en Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí notamos en esta parte, el único que puede justificar, el que puede declarar justo al hombre es Jesucristo. No por los méritos del hombre, sino es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo Menor de Westminster, la pregunta y respuesta del número 33, la pregunta dice: ¿qué es la justificación? La respuesta es: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Ezequiel Lango, teólogo mexicano, él escribió, dice, literalmente, voy a leer lo que él escribió. Justificar quiere decir declarar justo, absuelto de las demandas de la justicia divina al pecador. Es declarar que tal hombre queda libre de toda culpa y que la ley queda sin fuerza alguna contra él. Se usa esta palabra en las Escrituras en contraste con la palabra condenación. No es como dicen algunos, como si fuésemos justos. No, más bien, declarados justos. Somos justos, sin culpabilidad de la ley. La justificación no es como una máscara para esconder o disfrazar nuestra culpabilidad. Más bien nos declara justos por el precio. La sentencia ha sido pagada y la culpa ha sido quitada. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. La justificación es algo que no efectuemos y no podemos efectuar por nosotros mismos. Tal como la ley no nos hace culpables, sino nos declara culpables. La justificación no nos hace justos, sino nos declara justos. Ser justificado quiere decir que ni Satanás ni nadie más nos puede acusar. Por eso, la pregunta retórica de Pablo en el mismo versículo, en el capítulo 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie.
¿Por qué? Porque Cristo nos ha justificado. No por mérito de nosotros, sino por los méritos, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la gracia de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Para seguir reflexionando en el mensaje de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, cantemos ahora el himno 252, titulado ¿Quién será mi fiador?, que tiene que ver con la justificación por la fe, mediante la cual tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después seremos despedidos con la bendición apostólica y cantaremos la doxología 435, a la Divina Trinidad.
Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.